Hola a todos, mi nombre es Jesús Cristian, pero todos me conocen como Jesus Christ Art. En este caso voy a estar fundamentando y explicando lo que fue mi presentación, mi animación para el concurso que organizó Huion, el contest de Mind Palace, y a su vez va a ser como una guía explicativa de cómo yo elaboré la animación completa, por lo cual si alguno está interesado en animar sus ilustraciones, como lo que están viendo de fondo, pueden seguir la guía que van a poder hacerlo como lo hice yo. Bien, en este caso el video va también orientado a fundamentar que todo lo que ustedes están viendo lo hice yo de puño y lápiz y tableta digital, ya que es importante que se entienda que hay un esfuerzo y un trabajo de artistas detrás de todo lo que ustedes están viendo, ¿sí? Bien, el concurso de Mind Palace consistía en poder... era un llamado a artistas que tuvieran un poco más de experiencia. Yo no me considero con experiencia, yo me considero un mandado en este caso, porque consistía en que los artistas pudieran bajar una idea abstracta como es el palacio mental, que es el lugar al cual la mente va cuando busca crear, es el lugar al cual los artistas vamos a sentirnos cómodos para poder realizar una ilustración. Si bien inicialmente yo tomé esta idea como que el lugar al cual yo voy a ilustrar, el lugar al que me siento cómodo cuando necesito pintar, y yo básicamente lo tomé como mi cuarto, o sea, tomé una idea, lo bajé a una idea bastante simple, que en mi caso estaba erróneo. Entonces los primeros bocetos consistían en tomar mi habitación, ilustrarla, colocar las plantas. En los diseños iniciales era la pared completamente vidriada, entonces lo que se veía era la costa y las ballenas a través de la ventana. Entonces yo creí que eso era mi Mind Palace, pero el palacio mental básicamente es algo bastante más complejo de ver. Si bien en algunos bocetos coloqué el escritorio y las plantas donde yo ilustro con un fondo espacial detrás que ya más o menos iba como dando forma a la idea que luego desarrollé, y cuando diseñé el cubo flotando sobre la isla cerrada fue cuando más o menos la idea comenzó a tomar forma y me di cuenta de hacia dónde quería apuntar, y que el concepto del palacio mental era algo mucho más complejo y que requerían varios pasos como para poder explicar lo que yo interpretaba como tal. Entonces lo que hice básicamente fue organizarme cómo lo iba a trabajar. Quería una animación que fuera para YouTube. Entonces me organicé en cuanto a las medidas que iba a tener el canvas, y luego fui organizando cómo sería el tema de las ilustraciones. A ver, inicialmente lo planteé como que quería una serie de pasos en el cual se viera al artista pintando las pinturas que él consideraba que lo hacían feliz, pero a su vez en un contexto. El contexto lo daba Huion. En este caso, como que Huion era capaz de proporcionar una tecnología, en este caso Huion IA, que le permitiera al artista crear un mundo a partir de sus ilustraciones, lo cual se convertiría en el palacio mental del artista. En este caso, los pasos requerirían que yo fuera desde la carga de un programa, o sea que estuviera interactuando con un programa, y que primero se vieran las partes en las cuales el artista iba pintando, iba creando las partes de este mundo, y luego cómo la IA generaba a partir de estas ilustraciones los mundos correspondientes. Bien, y por último, la idea era mostrar, darle forma o mi interpretación de cómo se vería esta IA generativa proporcionada por Huion a través de mi interpretación. Bien, respecto a las referencias, obviamente que eso era investigación
Inicialmente cuando empecé a trabajar tenía de fondo, estaba viendo 2001 Odisea del Espacio, y fue cuando vi la primera vez el planeta mirado desde el espacio. Fue cuando más o menos la idea de la caja de cristal, desde donde el artista está pintando y a su vez detrás se está creando el mundo a partir de lo que él está pintando en la tableta, fue que comenzó a tomar un poco más de sentido. Entonces dije, voy a crear un camino a través del cual el artista vaya hasta crear el mundo, hasta crear su palacio mental. Entonces dije, primero lo quiero ver pintando desde el campo de flores, luego hacia la costa, desde donde está el faro, bien, luego dentro del mar, desde donde se ven las ballenas en forma de constelaciones. De ahí saltaríamos al espacio, desde donde se ve el artista pintando desde la caja de cristal. Bien, y por último, una vez que ya están todos los mundos armados, la IA generativa le daría forma a todas esas ilustraciones en formas de mundos opcionales que el artista podría elegir para poder vivir dentro de ese mundo y poder crear cómodamente desde ese palacio mental. Obviamente que, tomé referencias de todos lados, referencias en el caso del faro, eso es un tanque de agua de unas vacaciones, paletas de colores, etcétera. Una parte importante, y en el caso de el Huion, del programa como tal proporcionado por Huion, tendría dos versiones. Por un lado sería la versión pequeñita que está inspirada en Eva de Wall-E, que acompañaría al artista durante todo el proceso creativo, y luego tendríamos a la versión, a lo último, la versión formal con forma semi-humanoide. Serían las dos versiones proporcionadas, ¿bien? En el caso de las notas, acá en este caso es muy importante que se tome nota de todo el proceso para poder guiar qué es lo que cambio, qué es lo que dejo, por dónde voy. En este caso, obviamente que el trabajo duró alrededor de 1 mes y medio, más o menos me llevó a terminar esto y a entregarlo. Si bien hay cosas que todavía le corregiría, creo que logré mucho lo que yo quería lograr, ¿sí? Y entonces, desde el primer día básicamente tomaba notas de hoy voy a pintar esto, qué es lo que tengo que hacer, qué paleta de colores voy a tomar. Una vez que lo terminaba, bien, saltaba a la siguiente ilustración y así iba trabajando. Una vez que la tenía terminada toda, sabía que tenía que ilustrar, animar, editar en video. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Qué es lo que tengo que corregir? Para tener memorias de al día siguiente con qué empezar, con qué corregir. Y de esa manera me guié durante todo el mes y medio que estuve ilustrando hasta que terminé. Y por último, la última hoja que tiene las tachaduras en color naranja es lo que ya estaba terminado, no había que tocar más nada. Listo, eso se entregaba. Bien. Entonces, como recomendación, lleven este tipo de anotaciones de la forma que ustedes quieran, pero es una guía que les permite no perderse durante todo el proceso creativo. Bien, respecto al proceso y a los programas que yo utilicé. En mi caso, yo soy un pintor autodidacta. Yo jamás tomé una clase de pintura, jamás fui a un curso, por lo tanto todo lo que sé lo aprendí solo. Aprendí mirando videos de YouTube, aprendí equivocándome. Entonces, tal vez haya un proceso más fácil para hacer esto, tal vez más rápido, menos engorroso, pero es lo que, así como se los estoy explicando, es como yo lo aprendí solo, por lo cual, si les sirve, tómenlo. Si saben una manera más fácil de hacerlo, perfecto. En mi caso, yo parto con la ilustración. En este caso, la hice con Paint Tool 6. En este caso, fue el primer programa que yo aprendí a usar. Como autodidacta, aprender a utilizar un programa es complicado porque parece chino básico cuando uno agarra por primera vez un programa de ilustración. Probé varios y con el único que yo aprendí a usarlo solo y me resultó fácil fue con Paint Tool 6, entonces es el que yo utilizo para ilustrar. Bien, en este caso cuando yo hago la ilustración yo sé que voy a tener varias partes. El fondo, que es el cual el pintor va a estar pintando y se va a estar formando atrás. La caja de cristal, que es la que separa al pintor y el fondo.
y luego el pintor. Entonces yo cuando arme la animación necesito que el pintor esté pintando y se vaya pintando la parte de atrás. Entonces voy a tomar el OBS y voy a grabar todo el proceso de la formación del fondo atrás, que luego lo agregaré en la edición final. Luego tengo que animar algunas partes, las partes que yo elija. Entonces yo necesito que cuando trabaje con la ilustración, una vez que termine, separo todas las partes que voy a animar para que pueda moverlas y el fondo no se vacíe. Entonces separo las partes y lo que yo hago es animar estas partes con krita y dejarlas en un fondo negro que luego pueda quitar fácilmente durante la edición. Y una vez que tengo el fondo de atrás ya grabado, tengo la ilustración terminada y las partes animadas, me voy a CapCut y allí junto todas las partes, superpongo y creo la animación. Esto lo hago en todas las ilustraciones que ustedes están viendo, que vieron durante la animación. Cada animación, cada parte se hizo de esta forma. Y obviamente luego, una vez que termino con todas, las junto, les coloco audio. En este caso pueden grabar un audio con su voz. En el caso de CapCut te lo permite hacer directamente, o lo hacen con un programa externo, o si no quieren usar su voz, pueden pasarlo el texto a una IA generativa y les genera una voz automática que pueden agregar en este caso, o agregar música. Eso ya depende de cada uno de ustedes, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar con el tema de todo el proceso de las ilustraciones. Como yo trabajé en general, tengo una trabajo de forma estandarizada. O sea, primero hago esto, luego hago esto y luego hago aquello. Bien, entonces boceto, doy liner, luego doy base de colores, luego doy sombra, luego doy luz, luego arrojo algún otro color que quiera corregir. Bien, y por último doy las luces puntuales. En este caso hice eso con el fondo. Bien, luego la reja, la caja de cristal. Y a lo último trabajaba con el pintor, ¿sí? Básicamente el mismo proceso. Boceto, doy liner, doy base de colores. Bien, doy sombra, doy luces, la difuminación y los arrojados. Bien, entonces en el primer caso el pintor va a estar pintando desde el campo de flores perpetuas, que va a dar inicio a la primera ilustración que va a realizar el pintor, y luego de allí nos vamos a mover hacia la pintura del faro, que va a ser la costa de la montaña en la cual están las flores perpetuas, ¿sí? Exactamente, vamos a manejar el mismo proceso. En este caso primero pintamos el fondo. Muchas veces en el caso de los fondos no suelo utilizar liner, porque voy armando en función, voy tirando colores, voy utilizando el lazo magnético para crear formas y luego voy borrando para que vayan tomando más forma. Entonces generalmente no utilizo liner, solo utilizo liner para el personaje de frente y todo lo que se va a ver desde adelante, pero en general para los background rara vez utilizo liner. En el caso de la pintura de las constelaciones, lo mismo, ¿sí? Armé las ballenas de forma tal que no tuvieran una forma definida con liner, sino que como que sobresalieran de las constelaciones y estuvieran formadas por estrellas. En este caso estábamos hablando de si bien es una ilustración que parece fácil, inicialmente la rehice alrededor de 5 veces desde diferentes puntos de vista, con diferentes tonos. Esto antes tenía tonos azules, pero como que soy bastante exigente respecto al resultado final, y creo que medianamente logré lo que estaba buscando respecto a esta ilustración, que era básicamente lograr como que con el lápiz el pintor podía crear vida, que era lo relevante de esa ilustración. O sea, cumplir sus sueños, hacer realidad todo lo que quería crear. Por último, en la ilustración del mundo, o sea, la caja de cristal, desde mirando al mundo desde el cielo,
esta fue la primera ilustración que realicé, a partir de la cual comencé a trabajar todo, que fue la que hice como 4 veces, que fue la que me inspiró la película de 2001 Odisea del Espacio. Entonces esta tenía que estar incluida porque fue la que dio origen a todo. En este caso tenemos el pintor mirando desde o sea, creando mundos a partir de su ilustración, que es el fundamento de todo esto. Bien, en este caso pintando algo tan similar a la Tierra. Si bien parece una ilustración compleja desde el origen, cuando comienzas a pintar mundos te das cuenta que es más simple de lo que uno creyera. Es como crear, como dibujar cuerpos, son formas una encima de otra. En el caso de los mundos estamos hablando de un color de fondo y sobre el cual se va colocando capas de blancos con diferentes texturas, diferentes formas, diferentes tiradas, que es lo que forman las nubes. Y por último tenemos la ilustración de los 3 mundos, ¿sí? Estas son las 3 opciones que la guía generativa de Huion le daría al pintor a partir de las ilustraciones que él presentó. Entonces esa sería la caja formada. Ya tenemos las ilustraciones, una de cada lado de la caja, y se puede generar un mundo a partir de esas ilustraciones, ¿no? Entonces allí él elegiría en qué mundo se quisiera vivir para poder crear, a qué mundo quisiera abstraerse para poder crear. Entonces tenemos la opción 1, la opción 2 y la opción 3. El mundo a partir del cual los sueños se vuelven realidad, el mundo a partir del cual puedo sentirme como en casa, y el mundo en el cual puedo vivir en paz. Bien, entonces en este caso tenemos la IA proporcionada por Huion con forma semi-humanoide, recordando que es el acompañante con forma de IVA que está en todas las ilustraciones, acompañando al pintor y guiándolo durante las pinturas. En este caso, en esta ilustración lo que vamos a presentar es la forma semi-humanoide y a su vez los parámetros que utilizó proporcionados por el pintor. En este caso serían las ballenas, los cerezos amarillos, las espadas que se ven de fondo en la ilustración de el faro, obviamente que el faro, las ballenas, el mundo, obviamente el lápiz como parámetro, el lápiz que utilizó el pintor, etc. Bien, y de fondo tenemos el texto que representa todo esto, el Mind Palace. Bien, entonces espero que les haya servido, que les haya gustado esta aplicación. Algo que antes de terminar quería como recalcar es un comentario que recibí cuando se publicó esto, que fue la de una persona que me dijo: ojalá algún día pudiera pintar cosas tan lindas como tú. A ver, algo que yo siempre les digo a las personas que me dicen qué bien que pintas, cuánto trabajo te debe haber llevado a estudiar eso, siempre les digo lo mismo. O sea, yo soy una persona que prejuzga mucho mi propio trabajo. O sea, no me considero bueno en este arte, por eso es por lo cual rara vez he competido en algún concurso o me he considerado que estoy a la par de otros artistas que tienen una educación formal. Yo no tengo ninguna educación formal, hago esto porque soy un mandado y porque me gusta y porque nací con la facilidad para pintar, y obviamente no he parado de pintar desde que tengo memoria, y día a día intento aprender algo nuevo, intento poder mejorar en cuanto al arte desde aprender por mí mismo, desde ser autodidacta. Entonces si bien hasta el año pasado yo nunca me consideré un buen pintor ni subía mis trabajos a redes de forma periódica o esperaba que a alguien le gustara, sinceramente bien, si bien yo no me considero como un artista como tal, como lo dice la palabra, porque para mí un artista profesional es aquel que vive de su arte, y yo básicamente lo hago porque es lo que a mí me hace feliz. Yo fui diagnosticado hace
2 años con un problema en la columna, por lo cual estoy básicamente con muy poca movilidad y esperando una cirugía. Estoy en lista de espera para una cirugía de columna. Es el primer año en el cual yo decidí comenzar a pintar y a publicar de forma seria, porque básicamente no sé qué es lo que me depara el futuro, por lo cual decidí dejar esos miedos detrás de no le va a gustar a la gente, puede que todo el mundo prejuzgue mi trabajo, y dije, aunque se prejuzgue, es algo que me hace feliz a mí y quiero que quede allí, porque no sé si en un futuro próximo yo vaya a seguir aquí. Entonces no quiero quedarme con el que hubiera pasado si hubiera pintado. No quiero quedarme con el qué tal si hubiera hecho esto o qué tal si hubiera hecho aquello. Bien, por eso cuando yo vi este comentario de esta persona que decía ojalá algún día pinte tan bonito como tú, es lo que yo les digo, independientemente que tú creas que no pintas bonito, que te falta para pintar, hazlo. No te quedes con él. Espero que algún día pinte bonito como para recién publicarlo. Públicalo porque sinceramente es lo que a ti te hace feliz y es lo único que te debería importar. Eso, si te sirve como consejo, si les sirve como consejo, mi caso y lo que yo hice y lo que yo hago, tómenlo, ¿sí? No dejen el voy a pintar, voy a publicar, voy a hacerlo cuando considere que estoy preparado para esto, porque básicamente la preparación la obtenemos en el camino, cuando nos impulsamos, cuando nos presionamos al punto de querer hacer una animación, cuando no tenía todos los conocimientos para hacerlo y decidir hacer todo esto cuando no sabía si lo iba a poder hacer, si iba a llegar en el tiempo, pero bueno, toda esa presión y toda esa organización para poder llegar a esto hizo que aprendiera mucho más que lo que sabía. Entonces la preparación se da durante el camino, así que no se limiten a esperar un momento específico como para hacerlo, porque el momento no va a llegar jamás si siguen esperando eso. Así que bueno, gracias por ver hasta aquí y bueno, espero que les haya gustado. Bye bye. Bye bye.